Buenos días a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Hola Salud. Yo soy Nicole Schwartzman, psicóloga y terapeuta de arte, y formo parte de los profesionistas de la plataforma de salud. Y hoy tengo el gusto de entrevistar a Carol Perelman. Bienvenida. Gracias. Hoy hablaremos de la importancia de la telemedicina. Les quiero presentar a Carol Perelman, que es un gran honor tenerla aquí en nuestro podcast. Ella es química farmacobióloga, egresada con mención honorífica de la Facultad de Química de la UNAM y actualmente divulgadora de la ciencia. Ganadora de la medalla de oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y bronce en la primera edición de las Olimpiadas de Química Iberoamericana. Co-creadora y directora del Jardín Weizmann de Ciencias y primer museo de ciencias totalmente al aire libre en México. Y autora del cuento infantil juvenil Coronesio, Covidín y los secretos de lo invisible, obteniendo el segundo lugar en el premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación del 2020 en torno a la pandemia de COVID-19 por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica ACE. Bienvenida, Carol. Gracias, Nicole. Muchas gracias por tenerme. Lo que esta plática va a girar en torno al tema de la telemedicina. Como vemos, justo creo que fue a partir de la pandemia que como que hubo un auge y pues se tenía que seguir haciendo visitas médicas, interconsultas, consultas psicológicas. De hecho, a mí me pasó pues que ya fue mover el consultorio virtual y adaptarse. Porque al principio uno dice, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, pues justamente, nos interesa mucho entrevistarte porque personalmente yo te estuve escuchando en la pandemia, eres divulgadora de la ciencia, investigadora, y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los beneficios de la telemedicina? Bueno, son muchos y los pudimos ver justamente como dices, Nicole, durante la pandemia hubo como esta explosión de la telemedicina, aunque fíjate que no inició ahí. Te cuento rapidísimo, la primera consulta de telemedicina fue en 1876 cuando se inventó el teléfono. Wow. Okay. Porque ¿cuántos no le hemos hablado al médico y que nos dé una consulta telefónica? Pues ya eso es telemedicina, porque ahí es una forma de tener el contacto con el médico sin estar físicamente en el mismo lugar, ¿no? Entonces, los primeros fue en 1876, a los barcos militares por teléfono cuando alguien se sentía mal a bordo, ¿no? Luego, en 1920, con la invención de la radio también, fue el siguiente paso de la telemedicina. No vas a creer esto, pero en los 1960s, luego siguió la evolución de la telemedicina al espacio, porque la NASA tenía que dar consultas a los astronautas. Entonces, la NASA ahí dio este gran paso para dar telemedicina, medicina a distancia con los astronautas en los 60s. Luego en los 70s hubo la primera conexión entre hospitales de psiquiatría principalmente en los años 70s. Luego en los 80s y 90s con la comunicación satelital, pues esto se fue ampliando. Llegamos a los 2000s, el boom de internet, consultas a través de páginas, consultas especialmente de psicología, de enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidad y radioterapia, podían empezarse a hacer a través del internet, a través de los emails. En el 2010 surge el mobile health, que es con los teléfonos móviles, con los smartphones. Empezaron a hacer este boom de la telemedicina también a través de los wearables, como los Fitbits y el Apple Watch. Todo esto también es una forma de telemedicina. Y bueno, finalmente llegamos a la pandemia y explotó todo lo que se venía gestando de los beneficios y todos los elementos de la telemedicina, cuándo sí, cuándo no, que los podemos platicar, justamente para entender no nada más cómo la podemos aprovechar, cuándo sí, cuándo no y qué viene. Ok, sí, justamente sí creo que es una herramienta muy eficaz, puede llegar a lugares donde tal vez no hay acceso, tanto acceso a especialistas, pero también a veces uno no sabe cuándo sí usarla y cuándo no. A veces se quedan en el no porque mejor voy al consultorio, o a veces hay que tener
no hay que usar la telemedicina. Entonces sí me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuándo sí hay que usarla? Ahí te van 12 beneficios de la telemedicina. Uh-huh. El primero está abierto el consultorio 24/7. Sí. ¿No? Entonces hay una flexibilidad de horario increíble y eso pues es un beneficio. Otro beneficio es el acceso remoto. Lo que hace es acortar una brecha geográfica. O sea, claro. Yo puedo tener una consulta con un médico que está a miles de kilómetros de distancia o en el consultorio de al lado, no importa. Sí. Me acorta la distancia, ¿no? La parte de localización. El tercero, te eficientiza el tiempo, uh-huh. porque obviamente pues no tienes que dedicarle el tiempo a transportarte, a estacionarte, a buscar dónde está el consultorio. Todo eso que nos lleva tiempo, y bueno, el tiempo es un recurso que lo tenemos todos súper limitado, ¿no? Otro pues, beneficio pues, es al planeta, porque justamente el no tener que viajar para ir a ver al médico hace que contaminemos menos. Entonces, como no usamos transporte, pues también la huella de carbono es un poco menor, aunque sí hay huella de carbono, por supuesto, porque estamos utilizando medios electrónicos y esos tienen huella de carbono. También se ha encontrado, Nicole, que cuando hay telemedicina, las cancelaciones disminuyen, porque justamente como está la facilidad de esto de horario, no te tienes que transportar, no tienes que dedicarle tanto tiempo a esa consulta. Las cancelaciones de esas visitas virtuales son menores que cuando es la visita presencial. El costo también baja tanto para el paciente como para el profesional de la salud, porque bueno, el profesional de la salud no necesariamente tiene que estar pagando una renta de un consultorio y lo mismo para la persona que no tiene que ir, pagar estacionamiento o pagar transporte, etc. También disminuye las visitas a urgencias innecesarias. A veces no sabemos cuando tenemos un evento en salud si requerimos o no requerimos ir a la sala de urgencias. Y mucha gente va a la sala de urgencias porque no sabe discernir entre una emergencia real y cuando no es emergencia verdadera. Y una consulta de telemedicina rápida puede ayudar a que la persona esté más tranquila y evite un viaje a urgencias que no era necesario, ¿no? También se ha encontrado que la telemedicina aumenta tanto la adopción como la adhesión a los tratamientos. Es decir, como se puede hacer un seguimiento más puntual y más cotidiano, más rutinario de una terapia, de un tratamiento, se ha encontrado que la telemedicina aumenta tanto la adopción como la adhesión a un tratamiento, que estarse viendo en lapsos mucho más alejados de tiempo. La telemedicina te permite tener estas consultas breves mucho más seguido y tener un seguimiento mucho mejor con el paciente. Además, te puede utilizar para otras cosas como capacitación, como educación continua. Y algo muy importante te permite también tener anonimidad, ¿no? Y finalmente disminuye la exposición a enfermedades que puedes estar contagiándote al estar en una sala de espera o ir a un hospital, que especialmente personas con inmunosupresión comprometidas en su sistema inmunológico. Esto es importante porque a lo mejor están recibiendo quimioterapias o tienen alguna enfermedad que tienen disminuido su respuesta inmunológica. Bueno, pues se evitan tener que estar en una sala de espera con otras personas que pueden estar con algunas enfermedades transmisibles y entonces baja la exposición a estas enfermedades. Que eso sería una ventaja. Y justo esta plataforma Hola Salud lo que busca es contar con médicos especialistas y también como un trabajo interdisciplinario. Entonces, ahora que hablabas como de la adhesión al tratamiento, justamente ese es uno de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, si alguien que presenta obesidad tiene que tomar un medicamento, que haya también el apoyo de un nutriólogo como para enseñar estilo de vida, como de un psicólogo para abordar la parte emocional. Entonces también muchas veces como que ayuda eso a la adhesión al tratamiento. Claro. A través de la telemedicina puedes tener un equipo multidisciplinario que pueda estar apoyando el tratamiento desde diferentes ángulos. Y por supuesto que el seguimiento es bien importante, pero también es importante recalcar algunos elementos que la telemedicina no
al menos ahorita no está cubriendo o no puede cubrir, como por ejemplo, no necesariamente puede hacer un diagnóstico completo porque no está viendo a la persona, tocando, midiendo incluso la cintura, ¿no? Para el tema de obesidad. También hay, como en todo lo electrónico, en todo lo que es virtual, pues temas de privacidad del video, de consentimiento, de los datos, que tiene que estar muy claro que las plataformas deben de ser seguras en ese sentido. También, bueno, nos queda este elemento de que no conocemos realmente la acreditación de quien está del otro lado de la pantalla, no lo conocemos. A veces llegamos al consultorio médico y estamos acostumbrados a ver sus diplomas, quién es, en qué hospital está. Todo eso de alguna manera te da una certidumbre sobre sus credenciales, que en la telemedicina a veces es un poco más difícil de discernir. Entonces, el contexto de en qué hospital está trabajando, qué otros médicos están en ese mismo consultorio, sus mismos diplomas, todo eso te da un poco de contexto, ¿no? Y en la telemedicina puede haber un poco más de esta zona gris sobre la acreditación y la calidad de la atención médica. Además de que no necesariamente está estandarizada. Entonces hay un tema ilegal de la práctica médica y los estándares que se está siguiendo respecto a los protocolos y quién podría ser responsable de un malpractice, ¿no? De una práctica no adecuada. Finalmente, el trabajador de la salud que está del otro lado de la pantalla viendo y escuchando al paciente, es bien importante que tenga la capacidad de detectar cuando la condición del paciente requiere urgencias. Exactamente. O requiere una visita en persona. Porque hay algunas afecciones que sí requieren de una persona y algunas consultas que pues van a requerir un servicio de urgencias. Entonces ahí está mucho la sensibilidad y la capacidad del médico que está atendiendo esa llamada de telemedicina de poder detectar estos casos que requieren una consulta de otro tipo. También, bueno, la conectividad es importante, tener estable el internet, y es también a lo mejor una barrera en algunas zonas geográficas que no necesariamente tengan acceso. Digo, aquí en México tenemos ciertas barreras de ese sentido, pero muchos mexicanos lo tienen. Y bueno, el tema también de los pagos, ¿no? Que sea una plataforma segura. Y por último, la parte ética, porque estar en esta conversación es tan íntima que también puede tener pues todas estas aristas, ¿no? Y la práctica médica se presta a todas estas aristas que hay que cuidar muy bien, que están muy bien reguladas cuando son las visitas presenciales, pero que en el campo de la telemedicina todavía tenemos muchísimo que aprender. Y justamente en enfermedades como obesidad, diabetes, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, se ha encontrado, y eso es una excelente noticia, Nicole, que su tratamiento, su manejo en una cuestión híbrida, es decir, sí usar la telemedicina, pero también apoyarse con algunas visitas presenciales, son la clave del éxito. Entonces la telemedicina ya está jugando un papel sumamente primordial, pero sí de alguna manera se complementa con este modelo más híbrido y no necesariamente 100% una cosa ni 100% otra, sino buscar los beneficios que te dan ambas modalidades. Claro, o sea, lo importante va a ser ver que la plataforma, quién está, que sí haya transparencia en cuanto a los estudios que tienen los profesionales. Eso va a hacer que la gente tenga confianza, ¿no? Sí. Yo estoy hablando en general de la telemedicina, no en particular de ninguna telemedicina en particular, sino al contrario. En general, esta gran modalidad pues nos acerca a los médicos, porque ya no tienes que transportar. Puedo tener consulta con alguien que ni siquiera vive en la misma ciudad que yo, en horarios que a lo mejor me acomodan de una forma distinta por el tipo de trabajo que cada quien tiene. Sin duda es un súper beneficio, pero hay que saberlo. Hay que saberlo usar y tiene sus particularidades importantes, ¿no? Sí, investigar, ¿no? Como los mismos pacientes, investigar la plataforma, investigar con quién va a hablar y conocer. Y eso, pues igualmente está la parte humana, ¿no? Sí. Y de hecho, traigo aquí algunos tips de qué hacer, cómo prepararte para una consulta. Sí. Ambas partes, ¿no? Tanto el paciente o el cliente como el profesionista. Sí, de la claro, salud. porque yo creo que los dos se tienen que preparar, ¿no? Para tener la interacción virtual. Hay varias cosas que tienes que hacer antes de ver a tu médico virtual. Claro. Primero,
como pacientes, debemos de saber usar la plataforma, ¿no? Ver que tenemos realmente una buena conexión a Internet. Y yo les recomiendo tener escrito sus dudas. Es bien importante porque cuando estamos con el médico, muchas veces la plática se puede ir hacia ciertos elementos que para el médico son importantes, sí, pero no necesariamente son mis dudas de cómo voy a aplicar eso a mi estilo de vida o cómo, ¿no? Cosas muy particulares que no necesariamente el médico está tomando en cuenta. Entonces, es bien importante tener tus dudas escritas y sí se puede tener también tus análisis de laboratorio recientes a la mano, porque quizás el médico va a querer saber cómo estuvo tu glucosa o tu hemoglobina glicosilada o los últimos biomarcadores para tenerlos a la mano, ¿no? Además, si pudieras tener tu última medida de presión arterial, algunos de esos datos, pues le van a servir al médico porque son los signos vitales que te hubieran tomado en la oficina, ¿no? Sí. Durante, pues los pacientes, dar toda la información que podamos con una claridad la mejor posible, muy claros. Dar toda nuestra historia médica completa. Es bien importante darle al médico todo el contexto que podamos, porque a veces pensamos que no es importante lo que le estamos contando, pero para el médico sí es importante entender el contexto, porque pues, las enfermedades se desarrollan en las personas y las personas vivimos en sociedad. Y lo que pasa alrededor de ti sí influye muchas veces, no siempre, pero muchas veces el progreso de una enfermedad. Y después, seguir las recomendaciones. Es súper importante eso. La adhesión a la terapia pues es parte del éxito de justamente la intervención. Entonces tenemos que seguir las recomendaciones y ser buenos pacientes. Los profesionales de la salud también tienen que prepararse. Antes tienen que revisar el expediente del paciente. Lo ideal es saber quién está del otro lado de la pantalla, qué sabemos de esta persona para que también la persona sienta, bueno, que hay un seguimiento, que hay una historia, ¿no? A menos de que sea la primera vez, ¿no? El profesionista de la salud, por supuesto, una conversación con empatía, con asertividad, una buena comunicación, escuchar todas las dudas. Eso es bien importante. Y pues ahí está la sensibilidad del profesional de la salud de ver si requiere una consulta en persona. Sí. A veces durante la plática el médico va a poder detectar, o el profesional de la salud, el psicólogo, el nutriólogo, va a poder detectar que a lo mejor sí requiere ser visto por alguien y es muy importante detectarlo y recomendarle eso. Y bueno, finalmente acabando la consulta virtual, bueno, documentar todo en el expediente para seguir teniéndolo al día, ¿no? O sea, son muy buenas recomendaciones. Sí. Bueno, espero. Y en México, o sea, ¿cuál es el futuro tanto de la medicina y de la telemedicina? Sí, bueno, a ver, ¿qué está pasando? O sea, COVID-19, esta pandemia que inició en el 2020, pues nos enseñó la virtualidad en cuanto a no nada más la educación, sino también la salud. Y la telemedicina, aunque ya se venía practicando de diferentes formas, pues explotó en el sentido de poder tener un video, de tener, ya hay varias plataformas y son fantásticas de poder tener esto, ¿no? La telemedicina. Pero bueno, por un lado, faltan guías clínicas claras sobre cómo proceder con diferentes condiciones de salud, como por ejemplo diabetes, cuando la consulta es híbrida o la consulta es a distancia. Y entonces falta incluir eso y eso es una tarea desde la práctica médica de crear estas guías de cómo irnos y cómo hacer todos los protocolos de tratamiento cuando es telemedicina. También falta muchísimo la parte de la regulación. Hay una regulación muy clara para la práctica médica, para la práctica de profesionales de la salud, pero no necesariamente en el terreno de la telemedicina. Y eso es un área gris todavía que debemos de fortalecer en todos los países. Y finalmente buscar la estandarización, porque queremos no nada más una buena atención, sino de calidad. Claro. Y la mejor forma de tener la calidad es estandarizando la práctica de la telemedicina que todavía no está. En México, según el Consejo de Salubridad Nacional, entre 2019 y 2020 creció
más de 300% la telemedicina. O sea, verdaderamente fue un boom durante la pandemia y con la pandemia, pero además se quedó. O sea, ahorita el IMSS y el ISSSTE tienen algunos programas de telemedicina especialmente para temas de psicología, para seguimientos de tratamientos y para justamente también enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, etcétera. Y la Agenda Digital Nacional, publicada por el gobierno mexicano, incluye a la telemedicina como una de las estrategias para justamente aprovechar la accesibilidad a los medios electrónicos y disminuir las brechas en salud en algunas zonas de la República. Entonces, sí son temas que incluso en el sector salud se están trabajando porque es una realidad. La telemedicina es muy útil, pero hay que saberlo para qué sí y para qué no. Por ejemplo, ¿para qué sí? Pues cuando no requieres presencia física, la telemedicina es maravillosa por los beneficios que ya mencionamos. Para seguimientos es excelente. Cuando no necesitas algo de urgencia o un procedimiento que tienes que estar en el consultorio, para un seguimiento es extraordinario. También, por ejemplo, si necesitas un consejo médico, ¿no? Si tienes dudas, una segunda opinión, la telemedicina es fantástica. Platicas con un médico que a lo mejor no es tu médico de cabecera, pero vas a rebotar algunas ideas que con otro profesional de la salud y bueno, también es muy buena plataforma. También, por ejemplo, para decisiones iniciales, ¿no? Sí. Tengo esto, no estoy seguro, ¿qué podemos hacer para tener estas discusiones? La telemedicina es fantástica. También para tener conversaciones sobre distintos tratamientos y poder decidir sobre las estrategias que vamos a seguir. Entonces, la telemedicina es muy buena. Ya lo mencioné, para psicología, para radiología. Algunas son un poco más sencillas de tener. Dermatología a lo mejor es más complicado. Ginecología a lo mejor es más complicado en algunas cosas. Hay algunas, ¿no? Que es más complicado. Sin duda, para promover la educación en salud y la prevención de algunas enfermedades, es también muy buena. No se debe de usar para diagnósticos muy complejos. No se debe usar para procedimientos, o sea, si te tienen que quemar un lunar, pues no, necesitas ahí estar en el consultorio con el nitrógeno líquido y que te lo quemen. Claro, y de hecho hasta para verlo, ¿no? Ahí o para verlo, o sea, hay algo, digo, aunque esto está avanzando, ¿y qué viene? Pues viene la inteligencia artificial. Entonces hay que ver cómo la telemedicina también va a transmutar o va a incluir la inteligencia artificial. Viene de Internet of Things, entonces eso también nos va a ayudar porque sin duda lo que te lee el Oura y todos estos wearables. A ver, platícame un poco del Oura, que ese no había escuchado mucho. Sí, o sea, hay ya hoy en día muchos productos que están dentro del ecosistema del Internet of Things. O sea, cosas, objetos que tienen Internet, que tienen inteligencia artificial, como por ejemplo el Oura, que es este anillo que te mide, bueno, no lo traigo, pero que te mide, de hecho no lo tengo, que te mide el pulso, tiene algunas variables que está midiendo constantemente, como el Apple Watch, en fin, ni debería decir marcas porque nadie me paga para esto. Pero sí, el Internet of Things va a complementar la consulta porque tú le vas a poder decir a tu médico, claro, a lo mejor tenemos un oxímetro en casa y le puedes dar tu oxigenación o un termómetro y le das tu temperatura o un manómetro y te mides la presión. Pero con el Internet of Things también vamos a dar información que estos wearables, ¿no? Claro. Estos dispositivos médicos tecnológicos están midiendo y puedes dar esta información. Entonces, bueno, la tecnología se está acelerando y así como platicamos de que la telemedicina empieza con el teléfono y con el radio y progresa con la comunicación, la televisión, la comunicación satelital, etcétera, hasta llegar al día de hoy. Yo creo que viene mucho por delante con la telemedicina. Vamos a ver cosas maravillosas en un futuro porque todo esto sigue evolucionando de la mano con la tecnología. Y me gusta mucho esta parte que mencionas de no olvidar la ética del profesionista, que al final justo, bueno, hablando de todos estos temas de inteligencia artificial, cómo usarla como herramienta siendo un ser humano con ética, con profesionalismo, pero en este tipo de consultorio virtual seguimos siendo seres humanos, ¿no? Atendiendo que decimos, ok, hay este conflicto, puedo ir por allá, puedo ir por acá. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro, no? Pero manteniendo esta ética profesional. Claro, y por eso también está el tema legal, ¿no? De la práctica médica está regulada,
no puedes recetar cosas que no debes de recetar, en fin, todas esas particularidades están dentro de un marco legal muy regulado por las instancias gubernamentales como COFEPRIS, Sí. te permite o no tener una práctica en un consultorio, pero ¿qué pasa en la virtualidad? Entonces, esos son grises que obviamente la parte regulatoria, todo el marco jurídico va a tener que ir cubriendo. Sí. Y bueno, con las sorpresas que nos da día a día la inteligencia artificial, que también es un reto muy grande para los profesionales de la salud, porque nuestros pacientes ya llegan con mucha información. Ya muchos buscaron en internet un poquito de sus síntomas, ya muchos buscaron, incluso platicaron con las diferentes inteligencias artificiales, qué es lo que podrían estar teniendo, y ya están los profesionales de la salud hablando con pacientes que están muy bien versados y educados sobre las posibilidades de lo que tienen, y que seguramente acabando la consulta van a hablar con ChatGPT otra vez y van a hablar con... Entonces, todo esto ya se vuelve algo que es la nueva medicina, que es muy participativa, especialmente en las enfermedades, por ejemplo, no transmisibles, como diabetes, hipertensión. Es bien importante la participación del el paciente. Hay una corresponsabilidad. Claro. No es nada más que el médico le haya dado el antibiótico correcto para la tuberculosis y se lo tome y nada más hay que tomarlo. Aquí, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, hay un cambio de actitud, debe de haber un cambio de hábitos, y todo eso conlleva pues, el compromiso y la corresponsabilidad del paciente, y ya son pacientes mucho más conscientes, y eso está padrísimo, porque pues ya hay una alfabetización médica también, y las personas están preocupadas por su salud y quieren su salud. Claro, sí. Por eso en un momento dije el paciente o el cliente, ¿no? Que siempre... Yo creo que son pacientes. Entonces, pues qué interesante platicar contigo y toda esta historia que dije, no, empezó en la pandemia, pero no. El boom fue en la pandemia. Quizás lo conocimos, pero estoy segura que cuando éramos chiquitas, bueno, incluso yo con mis hijos le hablaba al pediatra y me daba una consulta por teléfono. Exacto, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que a veces no pagábamos y está mal, porque estamos mal acostumbrados a eso, y eso es también un tema importante. Hay que pagar esas consultas, hay que pagar estas, que a veces lo sentimos muy informal, una llamada telefónica, pero al final si es una consulta, ¿no? Eso también parte de la regulación tal vez va a cambiar. Bueno, y de las buenas prácticas. Y de las buenas prácticas. Y sí, como es lo que yo también pensaba, como tu hijo tiene un síntoma o algo, le hablas al pediatra, o la mujer le habla al ginecólogo, pero también hay muchas personas que no tienen a quién hablarle. No, bueno, obviamente las plataformas de atención primaria que tratan de ayudar a las personas a través de la telemedicina, pues son muy, muy apropiadas, porque pues muchas veces no tenemos un médico de cabecera, nos sentimos mal, tenemos un dolor de estómago y no necesariamente vas a ir al gastroenterólogo por un dolor de panza, ¿no? Sí. No vas a ir con un especialista. ¿Con quién vas? Un médico familiar, un médico general, ¿no? Y al menos para esta primera orientación, al menos para discernir si es algo de urgencia, si tienes una apendicitis, una obstrucción intestinal o te cayó mal el sushi, ¿no? Sí. Sí es bueno tener todas estas herramientas maravillosas de la telemedicina. Muchas gracias. Pues ya veremos en unos años a dónde vamos. Y te agradezco muchísimo tu participación en este podcast, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Al contrario, cuidemos nuestra salud, y muchas gracias, Nicole, por la invitación. Un placer, gracias.